Salud para todos, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en Tarantela, más de 5 años cumpliéndole al deporte aficionado y profesional de Manizales y Caldas. Hoy vamos a hablar básicamente de fútbol profesional colombiano, el fútbol de la primera división, porque el Once Caldas, que a propósito entrenó esta tarde, en la noche, ya sobre las 6 de la tarde, en la sintética de la Unidad Deportiva de Palo Grande. El equipo no entrenó en la mañana de este jueves porque recién estaba regresando el grupo que la noche del miércoles actuó en Río Negro, en el estadio Alberto Grisales, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Postobón. Ya vamos a hablar de ese tema. Antes de abordar los temas del Once Caldas, pues hombre, no habíamos tenido la oportunidad de hablar y de referirnos a la eliminación del equipo de Lineal Manizales Deportiva, que tomó parte, que participó en el torneo de primera división, del torneo de fútbol sala que arrancó este año en nuestro país. Lamentablemente, el equipo caldense, el equipo orientado por el profesor Ricardo Vélez, no le alcanzó y fue eliminado, se fue del torneo. Apenas en la primera ronda no le alcanzó al equipo para continuar, para avanzar a la siguiente ronda. El equipo tuvo compromiso el sábado anterior en el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe. Dependía de sí mismo, era ganar para clasificar. Además, jugaba frente al equipo Boca de Bogotá, que era el último de su grupo, que no tenía ninguna posibilidad, que estaba eliminado. Pero, oh sorpresa, el equipo manizaleño, el equipo que orienta Ricardo Vélez, lamentablemente salió eliminado de este torneo, se fue eliminado de este campeonato, que era el abrebocas del fútbol sala primera división, lo que persigue ser, lo que apunta a ser a mediano plazo, a largo plazo, el torneo profesional de esta actividad que deriva básicamente del fútbol profesional Colombia. Lamentable que hayan eliminado, porque no deja de ser un equipo manizaleño, no deja de ser un equipo caldense. Se tenía una muy buena nómina, un muy buen equipo, se había hecho un muy buen trabajo en la parte administrativa, en la parte logística, sobre todo de parte de don Guillermo Delgado, que fue el hombre que se echó al hombro este proyecto, que frenteó con este proyecto. Wilmar Alzate, que hizo la gestión comercial, Fabio H. Morales, que estuvo en el apoyo de la comisión de fútbol sala en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Lamentable, muy triste, porque además había un muy buen equipo, un equipo para pelear, un equipo que podría ir a buscar opciones importantes en este torneo que marcaba el inicio del fútbol sala. Y a propósito de fútbol sala, pues ahora que tuvimos la oportunidad de estar acompañando a la Selección Colombia de fútbol de salón o de microfútbol, hablamos largo con Manuel Sánchez Aguirre, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, el director de la Liga Profesional de Microfútbol. Porque a nosotros, si ustedes lo han escuchado permanentemente, siempre nos ha inquietado esa dicotomía y ese enfrentamiento que hay entre el fútbol sala y el microfútbol. Y después de lo que acaba de pasar con el fútbol de salón, con el microfútbol, del éxito, del rotundo, del sonoro éxito en el campeonato mundial de microfútbol que se realizó en nuestro país, del cual Colombia fue campeón, en medio de una gran organización, en medio de loas y aplausos por parte de directivos, de delegados, de jugadores, de técnicos, de todo el mundo, pues uno se pregunta qué va a pasar, qué va a ocurrir con este tema del fútbol sala y del fútbol de salón o del microfútbol. Le preguntábamos, le interrogábamos eso a Manuel Sánchez Aguirre, el presidente de la Federación. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Lo que uno puede concluir es que el fútbol de salón va a seguir luchando por su autonomía, por su independencia, porque dice Manuel Sánchez, por ejemplo, que el fútbol de salón en Colombia es un deporte autónomo y que no pueden pasar a ser simplemente una disciplina del fútbol sala, que no pueden pasar a ser simplemente un apéndice, que después de tener un deporte autónomo como es el fútbol de salón, no pueden retroceder 20 años o 30 años. Lo que uno pueda observar y lo que yo pude advertir después del diálogo con Manuel Sánchez
es que el fútbol de salón va a seguir luchando y que Manuel Sánchez, el dirigente colombiano, le apunta a ser el presidente de la AMF, que es la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Y creo que con el peso específico que ganó en el concierto internacional, con el liderazgo que mostró, con la organización que mostró de este torneo, se va a montar en la Federación Internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que allí tienen un gran rival, están peleando nada más y nada menos que contra la FIFA, que es una de las grandes multinacionales del mundo. La principal multinacional de deporte en el mundo es la FIFA. Lo que yo veo es que la pelea no está fácil, es que el diálogo no está fácil, aunque en el día de la final, el sábado en la final, en el Coliseo del Salitre de Bogotá, observamos, por ejemplo, en la sala VIP a manteles, por ejemplo, a Álvaro González Alzate, que es un hombre del fútbol y que es un hombre que ha tratado de liderar de alguna forma el fútbol sala. Entonces, uno con un poco de suspicacia y leyendo el tema entre líneas, dice, hombre, si Álvaro González Alzate, si la gente de la Federación Colombiana de Fútbol está sentada con la gente del microfútbol, la gente del fútbol de salón, pues algo se persigue, algo se quiere. Lo mejor que podría pasar, sobre todo para los deportistas, sería la unión, sería que se hablara el mismo idioma, que hubiese una comunión entre el fútbol de salón y el fútbol sala. Pero la verdad, después de lo que observamos en el Campeonato Mundial, yo cada vez veo más distante, más difícil que pueda haber una unión, que pueda haber una alianza, que pueda haber una comunión entre estas dos disciplinas deportivas. La gente del fútbol sala está, pues por supuesto, apoyada en la FIFA y en la Federación Colombiana de Fútbol, y entiendo que la FIFA anualmente entrega un recurso muy importante, entrega mucho dinero para el sostenimiento del fútbol sala, pero el torneo parece que no arrancó bien. El torneo de fútbol sala, bueno, por lo menos en Manizales no arrancó bien, porque el equipo en la parte deportiva no funcionó, y tampoco en términos de asistencia de público no fue mucha la gente, siempre 200, 300 personas, y parece que ese mismo fenómeno se ha repetido en otras ciudades del país. Parece que no ha tenido la convocatoria que la gente esperaba que se tuviera. Incluso creo que el patrocinador, que es Cementos Argos, no está muy satisfecho, no está muy a gusto con este tipo de torneos. Entonces es otro round que juega a favor del fútbol de salón, del fútbol sala. Esperemos qué pueda ocurrir, esperemos qué pueda pasar con este enfrentamiento, que es un enfrentamiento claro y abierto entre el fútbol de salón y el fútbol sala. Yo no creo que el fútbol de salón, el microfútbol, luego de lo que ha logrado, de lo obtenido, de tener más de 30 años, además de contar con los jugadores, porque ese es el gran argumento de Manuel Sánchez y la gente del microfútbol, que es que los jugadores le pertenecen a su organización, que los jugadores, que los artistas, que los monstruos, como dicen ellos, verbigracia a los jugadores de la Selección Colombia, por ejemplo, John Pinilla, Camilo Gómez, Carlos Santofimio, todos estos jugadores, Cuervo, Jorge Cuervo, el de Antioquia, pues pertenecen al fútbol de salón, pertenecen al microfútbol. Entonces, mientras los artistas no estén en el fútbol sala, difícilmente se podría hacer un deporte de pantalón largo, un deporte de vida propia. Sería muy difícil. Lo cierto es que el enfrentamiento continúa así, abierto. No veo muchas opciones, no veo muchas posibilidades de arreglar, de que a mediano, de que a largo plazo haya una comunión. Pero creo que lo mejor que le puede ocurrir a esta actividad, a esta disciplina, que en el fondo es lo mismo, el fútbol de salón y el fútbol sala, es que se unan y que el deporte, que el país practique una misma disciplina como lo practican en otros países del mundo, de Sudamérica y de Europa. Complicado, difícil, espeso, denso el tema entre el fútbol de salón y el fútbol sala. Bien, ya hablaremos del fútbol profesional, ya hablaremos del Once Caldas. Toda esta información la estamos presentando a nombre del Colegio Anglo-Hispano. El Colegio Anglo-Hispano educa en la cultura del deporte. Colegio Anglo-Hispano IFES muy superior, que está estrenando su nueva sede espectacular en el sector de la Florida. Comerciales, y continuamos y nos metemos en el tema de
Once Caldas Pereira, Pereira Once Caldas, próximo domingo 3:30 de la tarde en el Estadio Santa Ana de Cartago. Comerciales y continuamos. Manizales, capital mundial del agua. Indicadores del agua. ¿Sabe qué porcentaje de la población tiene servicio de alcantarillado en las siguientes ciudades de Latinoamérica? Guayaquil, 45%, Ciudad de Panamá, 55%, Buenos Aires, 65%, Asunción, 70%, Manizales, 99%. Manizales, capital mundial del agua. Les saluda a su amigo Johan Fano y yo compro mis tenis en American Tennis. En el Centro Comercial Parque Caldas, American Tennis, nivel 5, al lado de las escalas eléctricas, tenis originales en todas las marcas, para cumplir con los gustos y los sueños de los más finos deseos. American Tennis, un continente por descubrir. Para su descanso, para sus capacitaciones, para sus eventos o para sus celebraciones, Casa Finca El Vergel, un pedacito de cielo a 20 minutos de Manizales y a 5 de Villa María, vía Llanitos, agua potable, oratorio, zona barbecue, rincón de hamacas, sendero ecológico y un paisaje espectacular. Heladería Frescura, a un costado de Bancafé. Prepare usted su ensalada de frutas a su gusto. Frutas y más frutas sin límite. También nuestra gran variedad en platos ligeros, los mejores cholaos y los helados La Niña, tan ricos, que se saborean solos. Gracias por continuar con nosotros en Tarantela, cada vez más cerca del deporte aficionado y profesional de Manizales y Caldas. Esta información la estamos presentando a nombre del Colegio Anglo-Hispano. El Colegio Anglo-Hispano que está estrenando su nueva sede en el sector de la Florida. Espectacular. Educamos a su hijo en la cultura del deporte y lo más importante, ICFES muy superior. Nuestros bachilleres están en las mejores universidades y son profesionales calificados en todas las áreas. Bien. Nos metemos en el tema del Once Caldas. Reiteramos que el equipo de Manizales entrenó en la tarde-noche de este jueves. El equipo no entrenó en la mañana porque el equipo base, un grueso de la delegación, incluido el cuerpo técnico, estuvieron en Río Negro la noche del miércoles en el partido frente a las Águilas del Oriente, como le dicen al equipo antioqueño, en el marco de la Copa Postobón, un partido que infortunadamente perdió el Once Caldas 3-1. No levanta cabeza el Once Caldas en la Copa Postobón. Ha jugado 4 partidos y de los 4 partidos solamente ha hecho 4 puntos. En este momento está en la 5ª posición sin haber jugado Nacional Itagüí, que se aplazó ese partido. Una victoria de Itagüí, una victoria de Nacional en el partido aplazado pondría al Once Caldas prácticamente en la 5ª posición entre 6. Recordar que este torneo, esta Copa Postobón o esta Copa Colombia, como le dicen muchos, es un torneo donde se reúnen, donde se conjugan los 18 equipos de la A y los 18 equipos de la B, 36 equipos. Y de allí hay 6 grupos, cada grupo tiene 6 equipos y al Once Caldas le ha correspondido el grupo con los antioqueños, igual que el año pasado, Medellín, Nacional, Envigado, Itagüí, Río Negro y el Once Caldas. El año pasado el Blanco de Manizales no clasificó, se quedó en la primera ronda y como veo las cosas tampoco va a acceder en este primer semestre en la famosa Copa Colombia, Copa Postobón, porque reitero, ayer ha perdido 3-1. El único gol del equipo caldense llegó a través de John Freddy Pajoy, el juvenil jugador vallecaucano que ya había marcado en la Liga Postobón, ahora marca en la Copa Colombia. Ese es un gran jugador, es un jugador muy importante. 3-1, repito, ha perdido el Once Caldas, se queda solamente con 4 puntos, mientras que Río Negro es el líder absoluto de este torneo, es el líder absoluto de este grupo. Tiene 10 puntos este equipo que juega en la primera B del fútbol colombiano y que ahora participa en la Copa Colombia. Habrá que revisar ese tema de la Copa Colombia, de la Copa Postobón, porque es un torneo
A mí particularmente ese torneo me encanta, ese torneo me gusta, porque es un torneo que le da la oportunidad a nuevos jugadores, porque le da la posibilidad de tener muchos minutos, de tener competencia, muchos jugadores que solamente van al entrenamiento, pero que en la Copa Libertadores o en la Liga Postobón no actúan. Lo que tenemos que reclamar, lo que seguimos reclamando es la oportunidad del jugador nuestro, al jugador manizaleño, al jugador caldense. Ayer no, en el partido del miércoles en la noche, no escuchamos, no observamos a Johan Castaño, el jugador de Villa María, el centro delantero que venía actuando con este equipo. Ya no apareció, como tampoco apareció Johan Marín, como no aparecen los hermanos Ramos. Es una lástima, porque hace ya más de 10 años que no sale, que no se consolida un jugador nuestro, un jugador de Manizales, un jugador de Caldas, y eso da tristeza y eso duele, porque esta que ha sido una plaza que regularmente ha sacado 1 o 2 jugadores por año, jugadores importantes, jugadores ya de talla internacional, como el caso del King Soto, que fue el último gran jugador que salió del fútbol de Manizales, jugadores que salieron en otras épocas, porque es que alguna vez hacíamos un recuento, hacíamos un paneo. En la década del 60 salieron jugadores como Pipa Botero, como Orlando Marín, como Chalo González. En la década del 70 salieron jugadores como el mismo Javier Soto, el hermano de Elkin, el papá de Elkin, como el mismo Fernando Pecoso Castro, como Cachirulo Londoño. Salieron jugadores. Finales de la década del 70 salieron jugadores como Paco Castro, por ejemplo. En el 80 hubo una generación muy importante con Chicho Pérez, La Fiera Gutiérrez, Miguel Antonio Rada, Carlos Peláez, todos esos jugadores. En el 90 también hubo una generación muy importante donde salieron, por ejemplo, Pablo Betancur, William Gómez, Ernei Duque, Juan Carlos Marín, todos esos jugadores, terminando la década del 80. También en la década del 80 salieron jugadores, bueno, en la década del 90 aparecieron jugadores como Ancisar Valencia, como Fabián Andrés Hincapié, como el mismo Indio Hernández, como el Pimpón Hernández. Entonces, después del 2000 no han salido jugadores. El King Soto salió en el 99, el King Soto debutó en 1999 en un partido en Manizales frente al Deportivo Cali. Y se consolidó, salió en el 99 y se consolidó en el 2000 en Copa Libertadores, en fin. Pero después del King Soto no hemos tenido jugadores, porque no se pudo consolidar Sebastián Ramírez, porque no se ha podido consolidar Oscar Iván Méndez, que hoy actúa con el Real Cartagena. Y en estas últimas generaciones, los hermanos Ramos, que eran jugadores para que se consolidaran, para tener la oportunidad, tampoco la han tenido. Johan Marín, el jugador Cristian Osorio, que se acaba de ir a jugar al fútbol boliviano. Y se han perdido generaciones tras generaciones, se han venido perdiendo jugadores y no volvimos a consolidar jugadores. Los que de pronto se pueden estar consolidando no están en el fútbol del Once Caldas. El caso de Cristian Gerson Bonilla, por ejemplo, arquero de Chicó, de Boyacá Chicó, arquero de la Selección Colombia Juvenil, pero ese jugador de 12, 13 años se fue de Manizales porque nunca recibió la oportunidad. Oscar Iván Méndez hoy está triunfando en el fútbol de Cartagena, en el Real Cartagena, de forma casual. Ahora hay un muchacho en la Selección Colombia Prejuvenil, pero ese muchacho está registrado en el fútbol de Risaralda, actúa en la ciudad de Pereira. Hay un muchacho en la selección de los Estados Unidos, manizaleño, caldense, también se tuvo que ir porque aquí nunca recibió la oportunidad. Este ha sido un discurso repetido, a lo mejor se vuelve cansón para los hinchas, para los aficionados, para los televidentes, para los internautas, pero hablo sobre todo para ellos, las personas que están a lo largo y ancho del mundo, en el globo terráqueo, en los diferentes continentes, porque yo sé que el aficionado se pregunta, venga, ¿y los jugadores de Manizales qué? ¿Y los jugadores caldenses dónde están? Pues no están, no aparecen. No, yo tenía la gran fe, tenía la esperanza de que con el técnico Juan Carlos Osorio íbamos a tener el espacio para los jugadores manizaleños, pero resulta que tampoco, ni con Osorio, ni con Pompilio, ni con Javier Álvarez, ni con nadie se le ha dado la oportunidad a los jugadores de Manizales. No hay condiciones, no hay talento, claro que hay talento, pero seguimos trayendo jugadores de otras latitudes. Por ejemplo,
hemos traído a Mario González, hemos traído a Matías Mirabaje, hemos traído a Gerson Fula. ¿Será que esos jugadores son mejores, muchos mejores que los jugadores nuestros, que los jugadores manizaleños? Yo no creo. Yo creo que hay jugadores de primerísimo nivel. Yo sigo pensando que los hermanos Ramos, criticados, señalados, son jugadores para tener en cuenta, son jugadores de primer nivel. ¿No será más Santiago Ramos que, por ejemplo, Mario González? ¿No será más Juan David Ramos que el mismo Gerson Fula o que otros jugadores que han traído? Pero tienen un gran problema, que son nuestros, que son manizaleños, que son de Caldas, y no se les brinda la oportunidad. Pasan los días, pasan los años, pasan las temporadas y seguimos archivando jugadores para jugar en Villa María, para jugar en Villa Beatriz, para jugar en La Rochela, para jugar el torneo de Cafán, para jugar Reyes Magos. Una lástima, una tristeza. Seguimos viendo, seguimos observando que se les niega sistemáticamente la oportunidad a los jugadores nuestros, a los jugadores manizaleños. Es una lástima. Y en la Copa Colombia o en la Copa Postobón, el Once Caldas sigue de tumbo en tumbo y tampoco hay oportunidad para los nuestros. Es una lástima, es una pena. Comerciales y continuamos. Manizales, capital mundial del agua. Indicadores del agua. ¿Sabe qué porcentaje de la población tiene servicio de alcantarillado en las siguientes ciudades de Latinoamérica? Guayaquil, 45%, Ciudad de Panamá, 55%, Buenos Aires, 65%, Asunción, 70%, Manizales, 99%. Manizales, capital mundial del agua. Les saluda a su amigo Johan Fano y yo compro mis tenis en American Tennis. En el Centro Comercial Parque Caldas, American Tennis, nivel 5, al lado de las escalas eléctricas, tenis originales en todas las marcas, para cumplir con los gustos y los sueños de los más finos deseos. American Tennis, un continente por descubrir. Para su descanso, para sus capacitaciones, para sus eventos o para sus celebraciones, Casa Finca El Vergel, un pedacito de cielo a 20 minutos de Manizales y a 5 de Villa María, vía Llanitos, agua potable, oratorio, zona barbecue, rincón de hamacas, sendero ecológico y un paisaje espectacular. Heladería Frescura, a un costado de Bancapé. Prepare usted su ensalada de frutas a su gusto. Frutas y más frutas sin límite. También nuestra gran variedad en platos ligeros, los mejores cholaos y los helados La Niña, tan ricos, que se saborean solos. Gracias por continuar con nosotros en Tarantela, cada vez más cerca del deporte aficionado y profesional de Manizales y Caldas. Once Caldas el próximo domingo a las 3:30 de la tarde en el Estadio Santana de Cartago, frente al Deportivo Pereira, el antirrécord del fútbol colombiano, el cuadro risaraldense que dirige Aymar Angulo, que ajustó más de un año sin obtener victoria, 34 fechas, vive una profunda crisis el equipo risaraldense. Ese partido será en Cartago, 3:30 de la tarde, no tendrá servicio de televisión. La nómina, bueno, ya básicamente va a ser la misma nómina. El técnico Osorio quiere mantener la misma nómina de Copa Libertadores. Y a propósito, es una nómina que le ha mandado una misiva, una carta a los directivos del Once Caldas exigiéndoles que les paguen lo que les deben, porque ya van cerca de 5 quincenas, 6 quincenas, acercándose a los 3 meses que no le pagan a los jugadores del Once Caldas, al cuerpo técnico. Entonces han enviado una misiva, han enviado una carta donde la firmaron todos los jugadores y todo el cuerpo técnico en cabeza de Juan Carlos Osorio y de Alexis Enríquez como capitán del equipo de Manizales, manifestándole, diciéndole a los directivos que estaban profundamente preocupados, que tenían problemas económicos, que necesitaban el dinero, que necesitaban los recursos, con un agravante. Han puesto una fecha, han puesto un límite. Han dicho los jugadores que si al 15 de abril del presente año no les han cancelado por lo menos el 50% de la deuda, que ellos no viajarían a Lima, a Perú, para enfrentar al San Martín en el último partido de esta primera fase de la Copa Santander Libertadores, lo que sería gravísimo, lo que sería
un tema delicadísimo para el Once Caldas, sobre todo en un evento de carácter internacional. Entiendo que los directivos están bregando a hacer los esfuerzos, están tocando la banca, están tocando los prestamistas, en fin, mucha gente para tratar de obtener los recursos, porque lo han dicho los directivos, los jugadores de forma puntual, se lo han manifestado los directivos del Once Caldas. Repito, si al 15 de abril no les han cancelado por lo menos el 50%, es decir, unas 2 o 3 de las quincenas que les deben, no viajarán, no se alistarán para estar en Lima frente a San Martín. Hemos conocido, tenemos alguna información, algunos indicios, según los cuales los directivos del Once Caldas tendrían prácticamente negociados los derechos deportivos. El 50% de Carlos Carbonero, que le pertenece al Once Caldas, que es una cantidad de dinero importante. Carlos Carbonero, jugador convocado a Selección Colombia, y también los derechos deportivos de Alexis Enríquez, que es el capitán del equipo, que es un jugador ya que ha tenido muchas temporadas internacionales, muchos partidos internacionales, que fue campeón de Copa Libertadores 2004 de la mano del profesor Luis Fernando Montoya, que ha estado en todas estas últimas campañas internacionales, y parece que es un hombre que juega, goza de un buen nombre en el concierto futbolístico internacional, y al parecer ya hay movimientos, ya hay directivos que se están moviendo, ya hay empresarios que están con esas posibilidades. Parece que el fútbol mexicano está vivamente interesado en los derechos deportivos de Carlos Carbonero y de Alexis Enríquez, que como está la situación del equipo, es la única alternativa que hay. La única alternativa es poder vender los derechos deportivos de jugadores de esa condición. Jugadores como Carlos Carbonero, que a sus 20 años, pues por supuesto, atraería cualquier equipo internacional, cualquier empresario internacional se va a sentir, va a poder mover el nombre de Carbonero. También el de Alexis Enríquez, que siendo un jugador ya mayor de 27, 28 años, está en el momento para poderlo transferir, para poderlo vender. Por supuesto que lo de Dairo Moreno, por ejemplo, sería una gran posibilidad. Lo de Neco Martínez. Lo único cierto es que los directivos del Once Caldas hoy, para tener liquidez, para tener plata, para poder cumplir con sus compromisos internacionales, sería solamente eso, poder vender los derechos deportivos, porque no hay patrocinador, porque la gente de High Render no ha encontrado ninguna firma que respalde económicamente al Once Caldas. Entonces, ¿acudir a qué? A eso, a la venta de los derechos deportivos de los jugadores. Esperemos que pueda ocurrir. La situación es muy lamentable, el panorama es sombrío y difícil. Esperemos que el próximo domingo el Once Caldas pueda hacer un buen partido, pueda obtener una victoria, prolongar a 8 los triunfos en línea frente al Deportivo Pereira. Pero ojo, es un partido difícil, es un partido peligroso, es un partido de alto riesgo, sobre todo por las circunstancias, por el momento que vive el Deportivo Pereira. Un equipo que hace 34 fechas no gana, un equipo que hace más de un año no obtiene la victoria, un equipo que está acosado, que está en el ojo del huracán, que está presurizado, que su técnico está a puertas de salir. Entonces, con la necesidad que tiene el Deportivo Pereira, cualquier cosa puede pasar. Y ojo, que el equipo risaraldense no ha jugado mal, es un buen equipo, aquí lo vimos hace 15 días, 20 días, el domingo anterior estuvo a punto de ganarle al Medellín en Medellín. En los últimos minutos, ya en las últimas instancias, llegó el gol del empate. Cuando perdía el Medellín 2-1 frente al Pereira en las últimas instancias, llegó Samuel Vanegas y marcó el 2-2. Ojo, que este Deportivo Pereira no es un mal equipo, es un equipo que le ha faltado gol, que le ha faltado contundencia, que ha tenido algunos problemas en nómina, pero es un equipo que podría pelear, es un equipo para pelear cosas importantes en el fútbol profesional colombiano. Esperemos que el Once Caldas tenga los arrestos y mantenga, eso sí, a pesar de los problemas económicos, de las dificultades, de la falta de pago a los jugadores, en el torneo nuestro, en el torneo local, ha sido una brillante campaña, brillantísima campaña, con rendimiento de más del 90%. Pocas veces en la historia del Blanco se había visto un inicio de campaña como el que estamos observando en este 2011, un equipo que lleva 7 victorias en línea, un equipo que de 24 puntos ha hecho 22, eso es brillante, eso es espectacular, y que esa campaña se pueda mantener.
para ir asegurando de una vez la clasificación para estar rapidito entre los 8 mejores de este primer semestre futbolero. El Once Caldas, repito, que entrenó en la noche de este jueves en la sintética de la Unidad Deportiva de Palo Grande, va a utilizar toda su nómina titular para enfrentar al Deportivo Pereira, incluidos los 2 jugadores internacionales que se acaban de reintegrar a su equipo luego de la gira por Europa, por España y por Holanda. Dairo Moreno y Carlos Carbonero serán titulares, y es el mismo equipo otra vez, con Neco Martínez, con Luis Núñez, con Alexis, con Diego, ¿cómo se llama? El zaguero centro, Diego, se me olvidó, con el Quincalle, con Luis Núñez, con Diego Amaya, con Harrison Henao, Alexander Mejía, Mario González, Mirabaje, y los 3 delanteros, los 2 hombres del frente de ataque, Guasón Rentería, Dairo Moreno y Carlos Carbonero. Está todo, va a estar toda la nómina para buscar los 3 puntos frente al Deportivo Pereira, repito, este domingo a las 3:30 de la tarde en el Estadio Santa Ana o en el Estadio Alfonso López de esa linda población de Cartago, donde dicen está el sol más alegre de Colombia. Esperemos que sea así y que los dioses del fútbol le ayuden al Once Caldas, y que los directivos consigan los recursos, la plata, el dinero, para poner al día a los jugadores y que no se vaya a presentar un escándalo en el concierto futbolístico internacional. Que el Once Caldas no viajó a Lima porque no le han pagado a los jugadores. Calle esos ojos, que Dios no lo coja confesados. Esperemos que no sea así. A toda la producción general, don Juan Carlos Ocampo, un agradecimiento a todos los compañeros. Mañana, primero Dios. Más tarde, la buena noche, muchas gracias, que estén bien.